Yeah. Vídeo nuevo para comentar la plantilla de la Sociedad Deportiva Egea. Como bien os decía en el vídeo del Club Deportivo Ebro, a lo largo de estas semanas vamos a ir analizando las plantillas de los equipos aragoneses de la segunda RFF. Hoy nos toca el conjunto de las 5 vías que dirige Néstor Pérez, entrenador que logrará el ascenso del conjunto 5 vías hace un par de temporadas a la que antes era la segunda división B. Empezamos con las altas y las bajas, o los fichajes y las salidas o ventas. Empezamos por los fichajes. Vuelve o recalcar la vuelta de Adrià de Mesa, delantero que viene del Internacional de Madrid. La verdad que es muy buen delantero, lo hizo muy bien en la temporada de ascenso y la verdad es un fichaje importantísimo para el conjunto que dirige Néstor Pérez. También recalcar el aragonés Luso Delgado, centrocampista del Club Deportivo Tudelano. Javier Almegre, joven lateral derecho de la Sociedad Deportiva Huesca. Diego de la Mata, lateral derecho del conjunto turiasonense, experimentado en la categoría. La cesión de Jesús Jiménez, delantero del Deportivo Aragón. Denis Díaz, portero del Langreo. Alex Sánchez, delantero que viene del Tudelano, de aquí de Aragón, de las categorías inferiores del Real Zaragoza, un muy buen delantero para la categoría. Alberto de Sus, mediapunta del conjunto que viene del Cuarte. A ver qué tal se adapta en esta nueva categoría. Lucho Sánchez, lateral izquierdo veterano que viene del Cuarte. Vemos también a Antonio Ginovés, central del Cuarte. La verdad que muchos fichajes provenientes del Cuarte y de los Rostros que han sido equipos revelación en la tercera división aragonesa. Vemos a Álvaro Barrero, extremo derecho, joven, con muy buena proyección. Y también Jeremy Sarabia, extremo izquierdo de 19 añitos y que tiene ya muy buenas maneras y eso dicen desde Barbastro. David Mata, lateral izquierdo del Deportivo Aragón. Rafinha, que vuelve de cesión de Lutego, esperemos que esta sea la temporada en la que ya se quede en el conjunto de las 5 vías. Y Víctor Otín, portero del Barça. Vamos a ver cómo quedaría la plantilla con los fichajes y con los jugadores que siguen. En la portería tenemos a Víctor Otín, Rafa Santos, eterno capitán, y Denis Díaz. En la banda derecha tenemos a Lucho Sánchez y David Mata. En el centro de la defensa tenemos a Chechu Dorado, Antonio Ginovés y Juan Pérez. Y en el lateral derecho tenemos a Diego de la Mata y a Javier Almegre. Es decir, con Lucho Sánchez, que he dicho lateral derecho, lateral izquierdo. En el centro del campo tenemos a Musta y a Luso Delgado. De momento habría que fichar es en un centrocampista más, por lo menos a día de hoy no ha habido ninguna incorporación más en el centro del campo, y un central más a lo mejor para no andar tan corto. Luego en la media punta tenemos a Alberto de Sus y a Rafinha. En la banda derecha a Javi Álamo y Álvaro Barrero. En la banda izquierda a Jeremy Sarabia. Y en la delantera tenemos a Adrià de Mesa, Alex Sánchez, Miguel Linares y Jesús Jiménez. Así que a la plantilla dentro de acá está muy bien compensada. Lo que faltaría es un centrocampista y un banda izquierda y intentar ver un central más. Aún Amada también puede tirar del filial que ascendió este año a tercera división y que yo creo que se va a reforzar bastante bien. Un posible 11, hay varias opciones. Puede jugar con un 4-2-3-1 o puede también optar por la variante de 4-4-2, el buen Néstor Pérez. En la portería, Rafa Santos. Luego la defensa, Lucho Sánchez en la banda izquierda. Tiene esa veteranía, ese punto de que conoce la categoría. Chechu Dorado lo mismo, poco que decir de un central experimentado y que también conoce la categoría. Con una juventud que es Antonio Ginovés y Diego de la Mata en la banda derecha. Centro del campo para mí sería para Musta, que te aporta ese jugador de box to box, como dicen en Inglaterra, baja a defender y también te sube al ataque, junto con Luso Delgado. La verdad que sería un poco también un centrocampo muy defensivo. Media punta Rafinha, en banda izquierda a Jeremy Sarabia, en la banda derecha a Javier Álamo. Y ya luego, si jugamos con un delantero, yo me la jugaría o con Miguel Linares o con Alex Sánchez, aunque también tenemos a Adrià de Mesa. Si jugamos con dos delanteros,
pues iría rotando. De momento Miguel Linares todavía está recuperándose de la lesión que tuvo la temporada pasada, entonces empezarían Adrián de Mesa y Alex Sánchez, pero si no, pues podemos rotar. Adrián de Mesa y Miguel Linares, Alex Sánchez y Miguel Linares son tres delanteros muy veteranos y que también te aseguran una muy buena cantidad de goles para la categoría. Así que mi predicción, yo creo que tiene que estar en mitad de tabla sin pasar apuros, es decir, lograr la permanencia tranquilamente, ir asentando el proyecto y igual en la recta final poder aspirar a disputar esos playoffs de ascenso a la primera RFF, que sería una categoría muy bonita para el conjunto de las 5 villas. Espero que os haya gustado de los vídeos futboleros, darle like, suscribiros, nos vemos en otro vídeo, dejar en comentarios cómo creéis que va a acabar el conjunto de las 5 villas. Hasta pronto futboleros, adiós.